Alberto Santos había trabajado 42 años en la misma fábrica de textiles de Alcalá de Henares, soñando con una jubilación tranquila en el pequeño apartamento que había alquilado durante la última década. Pero lo que no sabía era que a los 70 años se enfrentaría a una batalla que pondría al descubierto uno de los secretos mejor guardados de la crisis inmobiliaria española. Bienvenidos a De lo que no se habla. Antes de comenzar esta extraordinaria historia sobre justicia oculta y segundas oportunidades, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, suscríbete para ayudarnos a honrar a quienes nunca perdieron sus valores, incluso cuando perdieron todo lo demás. Alberto había comenzado a trabajar en Textiles Henares S.A. cuando tenía 26 años y el franquismo aún dominaba España. Durante más de 4 décadas había sido un empleado ejemplar, puntual, responsable, sindicalizado sin ser conflictivo. Había visto crecer la empresa, había sobrevivido a 3 crisis económicas y había entrenado a decenas de trabajadores más jóvenes que llegaban sin experiencia. Cuando se jubiló en 2018, Alberto tenía una pensión de 847 euros mensuales. No era una fortuna, pero después de una vida de austeridad, le parecía suficiente para vivir con dignidad. Su esposa María había muerto 2 años antes de cáncer, y él había vendido su casa en propiedad para pagar los tratamientos que la Seguridad Social no cubría completamente. Con el dinero de la venta, Alberto había alquilado un apartamento de una habitación en el centro de Alcalá de Henares por 550 euros mensuales. Era un espacio modesto pero luminoso, cerca del mercado donde compraba verduras frescas, a 10 minutos andando de la farmacia y en una zona que conocía desde su juventud. Durante los primeros 3 años de jubilación, Alberto había desarrollado una rutina tranquila. Se levantaba a las 7, desayunaba café con tostadas mientras escuchaba las noticias en la radio, paseaba por el Parque O'Donnell antes de que llegara el calor, compraba lo necesario para el día y pasaba las tardes leyendo novelas de la biblioteca municipal o arreglando pequeñas cosas en el apartamento. Los 297 euros que le quedaban después de pagar el alquiler le alcanzaban para vivir sin lujos pero con dignidad, comida sencilla, medicamentos, algún periódico ocasional y un pequeño ahorro mensual para emergencias. Pero en marzo de 2023, todo cambió. Alberto encontró una carta certificada en su buzón. El remitente era Inversiones Inmobiliarias de Henares S.L., una empresa que nunca había oído mencionar. La carta era breve y devastadora. Estimado señor Santos, le informamos que hemos adquirido la propiedad de su vivienda. A partir del 1 de mayo de 2023, el alquiler mensual será de 950 euros. Esta actualización responde a los valores actuales del mercado inmobiliario de la zona. Alberto leyó la carta 3 veces, sin poder creerlo. Su alquiler aumentaba de 550 a 950 euros de un día para otro. Con su pensión de 847 euros, pagar 950 de alquiler era literalmente imposible. Le quedarían menos 103 euros para comida, medicinas y gastos básicos. Durante los siguientes días, Alberto intentó contactar con su antiguo casero, Jesús Morales, un hombre mayor que había heredado el apartamento de sus padres y que siempre había sido razonable. Pero el teléfono de Jesús estaba desconectado, y cuando Alberto fue a su casa, los vecinos le dijeron que se había mudado a una residencia de ancianos en Guadalajara. Alberto no tenía experiencia en batallas legales o negociaciones inmobiliarias. Durante toda su vida, había sido un hombre que cumplía las reglas, pagaba puntualmente y confiaba en que el sistema funcionaría justamente. Pero ahora, a los 70 años, se encontraba completamente indefenso frente a una empresa que podía expulsarlo de su hogar con una simple carta. Desesperado, Alberto contactó con la Asociación de Jubilados de Alcalá de Henares. La presidenta, Dolores Ruiz, lo recibió con simpatía pero poca esperanza. «Alberto», le dijo Dolores, «tu caso no es único.
En los últimos 2 años hemos visto cómo fondos de inversión compran propiedades a propietarios mayores para especular con los alquileres. Legalmente pueden hacerlo. ¿No hay nada que se pueda hacer?, preguntó Alberto. Podemos ayudarte a buscar un apartamento más barato en las afueras, pero con el mercado actual. Dolores no terminó la frase, pero Alberto entendió. No había apartamentos más baratos. El boom inmobiliario había llegado incluso a ciudades como Alcalá de Henares, y los alquileres se habían disparado en toda la región. Esa noche, Alberto se sentó en su pequeña cocina haciendo cálculos desesperados. Incluso si encontrara un apartamento por 600 euros en las afueras, le quedarían 247 euros para todo lo demás. Considerando que gastaba unos 40 euros semanales en comida básica y 80 euros mensuales en medicamentos para la hipertensión y el colesterol, apenas le quedarían 7 euros semanales para cualquier imprevisto. Pero lo que más le dolía no era la precariedad económica, sino la sensación de haber sido engañado. Había trabajado honestamente durante 42 años. Había pagado sus impuestos religiosamente. Había confiado en que el estado de bienestar español le garantizaría una vejez digna. Y ahora descubría que todo eso no significaba nada frente a la lógica fría de la especulación inmobiliaria. Una semana antes de que venciera el plazo para aceptar el nuevo alquiler, Alberto tomó una decisión que sorprendió incluso a Dolores. Escribiría una carta a Carlos Herrera, el famoso periodista de radio cuyo programa escuchaba cada mañana desde hacía años. Alberto no tenía redes sociales, ni contactos mediáticos, ni experiencia escribiendo cartas públicas, pero tenía algo más valioso: la capacidad de explicar con palabras sencillas lo que significaba trabajar toda una vida y descubrir que no había sido suficiente. «Estimado señor Herrera», escribió Alberto a mano, con la caligrafía cuidadosa que había aprendido en la escuela franquista, «le escribo porque no sé a quién más acudir. Me llamo Alberto Santos, tengo 70 años, y después de trabajar 42 años en la misma empresa, me quieren echar de mi casa porque no puedo pagar un alquiler que supera mi pensión». La carta continuaba explicando su situación con una dignidad tranquila que contrastaba con la desesperación de su situación. Alberto no pedía caridad ni compasión, sino simplemente que alguien explicara cómo había sido posible que un trabajador ejemplar se encontrara en esa situación a los 70 años. «No quiero que me regalen nada», escribía Alberto. «Solo quiero entender cómo es posible que después de cotizar durante 42 años, mi pensión no me alcance para vivir con dignidad en mi propio país». Alberto envió la carta por correo postal a la emisora COPE, sin muchas esperanzas de que fuera leída, pero había algo en la honestidad directa de sus palabras que tocó una fibra sensible en el equipo de Carlos Herrera. El miércoles siguiente, Alberto estaba desayunando mientras escuchaba el programa como cada mañana, cuando escuchó algo que lo dejó paralizado. «Tengo aquí una carta», dijo Carlos Herrera con su voz característica, «de un oyente de Alcalá de Henares que creo que resume perfectamente lo que está pasando en nuestro país con nuestros mayores». Carlos Herrera leyó la carta completa en antena. Su tono, habitualmente combativo y político, se volvió más pausado y humano mientras relataba la historia de Alberto. «Este hombre», comentó Herrera después de leer la carta, «representa a miles de jubilados españoles que están siendo expulsados de sus hogares por fondos buitre que ven en nuestros abuelos simplemente números en una hoja de cálculo. Alberto Santos trabajó 42 años, pagó sus impuestos, confió en el sistema, y ahora el sistema lo abandona a los 70 años. Esto es una vergüenza nacional». El programa continuó con Herrera preguntando a sus oyentes cuántos conocían casos similares. Las líneas telefónicas colapsaron. Durante 2 horas, jubilados de toda España llamaron contando historias parecidas: pensiones insuficientes, alquileres imposibles, la sensación de haber sido traicionados por un país al que habían servido durante décadas. Pero lo que Alberto no sabía era que entre los oyentes de Carlos Herrera, esa mañana había alguien que cambiaría su vida de una forma completamente inesperada. Elena Vázquez era una mujer de 45 años
que dirigía una empresa de consultoría inmobiliaria en Madrid. Había escuchado el programa mientras conducía hacia una reunión con clientes, y la historia de Alberto la había impactado profundamente, pero no por las razones que uno podría esperar. Elena había reconocido el nombre Inversiones Inmobiliarias de Henares S.L. Era una empresa que ella había ayudado a crear 2 años atrás como parte de una estrategia de inversión para un cliente muy particular, un fondo de pensiones alemán que buscaba oportunidades en el mercado inmobiliario español. Elena había trabajado como intermediaria en la compra de más de 200 propiedades en ciudades medias de la Comunidad de Madrid, todas con el mismo patrón: propietarios mayores que vendían por necesidad económica o porque se mudaban a residencias, seguidos de aumentos de alquiler que expulsaban a inquilinos de larga duración. Durante 2 años, Elena había considerado este trabajo como una operación financiera más. Los números eran claros: comprar barato, subir alquileres al precio de mercado, maximizar beneficios. Era legal, era eficiente y le generaba comisiones sustanciales. Pero escuchar la voz de Carlos Herrera leyendo la carta de Alberto había personalizado algo que hasta entonces había sido puramente abstracto. Alberto Santos no era un número en una hoja de cálculo. Era un hombre de 70 años que había trabajado honestamente durante 42 años y ahora se enfrentaba a la indigencia por decisiones que ella había ayudado a implementar. Elena condujo el resto del camino en silencio, dándole vueltas a una idea que inicialmente le pareció absurda, pero que no podía sacarse de la cabeza. Esa tarde, Elena hizo algo que violaba todos los protocolos de confidencialidad empresarial. Buscó el expediente de Alberto Santos en los archivos de Inversiones Inmobiliarias del Henares S.L. Lo que encontró la horrorizó. Alberto no era un caso aislado. En el mismo edificio donde él vivía, la empresa había comprado 6 apartamentos más. Todos tenían inquilinos mayores de 60 años. Todos habían recibido aumentos de alquiler que los obligarían a marcharse. Todos serían reemplazados por inquilinos más jóvenes dispuestos a pagar precios inflados. Pero había algo más en el expediente de Alberto que Elena no esperaba encontrar. Una nota manuscrita del vendedor original, Jesús Morales, que decía: inquilino ejemplar durante 10 años. Viudo. Muy buen hombre. Espero que cuiden de él. Jesús Morales había vendido su propiedad confiando en que los nuevos propietarios tratarían bien a Alberto. Elena se dio cuenta de que tanto Alberto como Jesús habían sido engañados por un sistema que ella misma había ayudado a crear. Esa noche, Elena no pudo dormir. Durante años había trabajado en el sector inmobiliario, viendo propiedades como inversiones, inquilinos como generadores de flujo de caja y barrios como oportunidades de negocio. Nunca había considerado el impacto humano de sus decisiones profesionales. Al día siguiente, Elena hizo algo que sus colegas habrían considerado una locura empresarial. Contactó directamente con Alberto Santos. Alberto recibió la llamada mientras preparaba su almuerzo frugal de pasta con tomate. Señor Santos, mi nombre es Elena Vázquez. He escuchado su historia en el programa de Carlos Herrera y creo que puedo ayudarle. Alberto, que había recibido varias llamadas de curiosos y periodistas desde la emisión del programa, respondió con cautela. ¿En qué forma, señora? Trabajo en el sector inmobiliario y conozco la empresa que ha comprado su edificio. Me gustaría reunirme con usted para explicarle algunas cosas. Elena y Alberto se encontraron esa tarde en el apartamento del jubilado. Elena había llegado esperando encontrar a un anciano amargado o desesperado, pero Alberto la recibió con la misma dignidad tranquila que había caracterizado toda su vida. Señor Santos, comenzó Elena, quiero ser completamente honesta con usted. Yo trabajé como consultora en la compra de su edificio. En cierto sentido, soy parcialmente responsable de su situación. Alberto la miró sin hostilidad, simplemente con curiosidad. ¿Por qué me está contando esto? Porque después de escuchar su carta en la radio, me di cuenta de que lo que hemos estado haciendo está destruyendo vidas. Y quiero intentar arreglarlo. Elena explicó a Alberto toda la operación.
cómo fondos extranjeros estaban comprando propiedades españolas para especular, cómo se identificaban inquilinos vulnerables para expulsarlos, cómo se maximizaban beneficios sin considerar el coste social. Pero también le voy a contar algo que puede cambiar su situación, continuó Elena. Tengo acceso a información que demuestra que la compra de su edificio se hizo violando varias regulaciones urbanísticas de Alcalá de Henares. Alberto no entendía las implicaciones legales, pero Elena se las explicó con paciencia. Si podemos demostrar que la compra fue irregular, se puede anular y usted podría recuperar las condiciones de alquiler que tenía antes. ¿Por qué haría usted eso?, preguntó Alberto. ¿Qué gana ayudándome? Elena reflexionó antes de responder. Señor Santos, llevo 15 años trabajando en este sector pensando solo en números. Su historia me ha hecho recordar que detrás de cada propiedad hay personas reales con vidas reales. No puedo deshacer todo el daño que he ayudado a causar, pero sí puedo intentar ayudarle a usted. Durante las siguientes semanas, Elena trabajó incansablemente para documentar las irregularidades en la compra del edificio de Alberto. Descubrió que Inversiones Inmobiliarias de Henares S.L. había violado normativas sobre transparencia en operaciones inmobiliarias, había falseado algunos documentos de tasación y había incumplido regulaciones municipales sobre notificación a inquilinos. Pero Elena no se conformó con ayudar solo a Alberto. Utilizó sus contactos en el sector para identificar otros casos similares y comenzó a colaborar con asociaciones de consumidores para documentar un patrón de abusos que afectaba a cientos de jubilados en toda la Comunidad de Madrid. El caso llegó a los tribunales, pero también a los medios de comunicación. Carlos Herrera siguió el desarrollo de la historia y Alberto se convirtió en el símbolo de una generación de jubilados españoles que estaban siendo expulsados de sus hogares por la especulación inmobiliaria. 6 meses después de recibir la carta devastadora, Alberto recibió una notificación judicial. La compra de su edificio había sido anulada por fraude y su alquiler volvía a las condiciones originales. Pero la historia no terminó ahí. Elena Vázquez había perdido la mayoría de sus clientes del sector especulativo, pero había encontrado algo más valioso: un propósito. Creó una consultoría especializada en ayudar a inquilinos vulnerables a defenderse contra aumentos abusivos y operaciones fraudulentas. Alberto, inspirado por Elena, se convirtió en un activista de los derechos de los jubilados. Su historia había demostrado que incluso a los 70 años, con una pensión de 847 euros, un ciudadano común podía plantar cara a fondos internacionales y ganar. Un año después, Alberto recibió una visita inesperada. Era Jesús Morales, su antiguo casero, que había visto la historia en las noticias desde su residencia en Guadalajara. «Alberto», le dijo Jesús con lágrimas en los ojos, «cuando vendí el apartamento, el comprador me aseguró que respetaría a todos los inquilinos. Nunca pensé que te iban a hacer esto». «Jesús», respondió Alberto, «tú no tienes la culpa. Los dos fuimos engañados por gente que ve en nosotros solo oportunidades de negocio». «¿Sabes qué es lo que más me duele?», continuó Jesús, «que vendí porque necesitaba el dinero para la residencia, pero ahora me arrepiento. Preferiría haber mantenido el apartamento y seguir siendo tu casero». Alberto sonrió. «¿Sabes qué, Jesús? Quizás no sea demasiado tarde». Lo que Alberto había descubierto durante su batalla legal era que Jesús tenía derecho a recomprar el apartamento por el mismo precio al que lo había vendido, ya que la venta había sido anulada por fraude. 3 meses después, Jesús Morales había recuperado la propiedad de su apartamento. Alberto había vuelto a pagar 550 euros de alquiler, y ambos ancianos habían aprendido una lección valiosa sobre la importancia de no confiar ciegamente en operaciones financieras que parecen demasiado buenas para ser verdad. Elena Vázquez se había convertido en una defensora reconocida de los derechos inmobiliarios de los mayores y había ayudado a más de 200 familias a luchar contra desahucios abusivos. Carlos Herrera siguió leyendo cartas de oyentes en su programa, pero ahora había desarrollado una sensibilidad especial hacia las historias de jubilados abandonados por el sistema. Y Alberto Santos, a los 71 años,
Había aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por la dignidad, que una carta escrita a mano puede cambiar vidas y que a veces las personas más inesperadas pueden convertirse en los aliados más poderosos. Su pequeño apartamento en Alcalá de Henares seguía siendo modesto, pero ahora también era el símbolo de que la honestidad de toda una vida sí tiene valor, y de que cuando los ciudadanos decentes se organizan para defenderse, pueden vencer incluso a los fondos buitre más despiadados. Así que te pregunto, ¿has conocido alguna vez a un anciano cuya sabiduría y experiencia fueron despreciadas por una sociedad que solo valora la juventud y el dinero? ¿Has visto cómo alguien aparentemente sin poder puede cambiar las reglas cuando se niega a aceptar la injusticia? Comparte su historia en los comentarios abajo y dinos desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete a De lo que no se habla. Estamos aquí para recordarte que la vejez no es sinónimo de vulnerabilidad cuando va acompañada de dignidad y determinación, y que nunca es demasiado tarde para que una vida honesta reciba la justicia que merece. Hasta la próxima vez, recuerda, una pensión puede ser pequeña, pero la dignidad de una vida bien vivida es inconmensurable, y cuando esa dignidad se ve amenazada, puede generar una fuerza que ningún fondo de inversión puede derrotar.